Lo inquilino de la zona VIP en un montage que compara 2013 y 2017. No en Navidad en la que cualquier determinación de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmenac, nos considerada como revolucionaria o polémica. El arco defendido siempre bastó y amplió. Pero es una medida que se ha visto como un ojo para el público general, expropiar la zona VIP de la cabalgata de Su Majestad d'Oriente famoso futbolista, actores y políticos para que su nuevo inquilino se minó con problemas mayor en riesgo de exclusión social. La silla azul frente al Palacio de Cibeles estaba ocupada por personas vinculadas a la corona o por quien opposant un apellido de renombre, Gem de Marie Calard, 54 años, junto a Suzy Jo Felipe Froilan, 19, y Victoria Federica, 17, lo futbolista Juan Fran, 32, y David Villa, 36, la ex-regidora madrilena Ana Botella, 64, Suzy Joana, 36, y Alonso Aznar, 28. Y lo nito solo eran algunos de los. Pero desde 2016 la cosa de Oriente son distintas. No y para no. Es afilacero el lugar idóneo para aguardar la llegada de Melor, Gaspar y Baltazar sin necesidad de hacer cola y sentado en uno banco. Ahora, los protagonistas son uno como Mario, que tient un 78% de discapacidad motora, o Ruben, que vive en una situación precaria y tiene que convivir con su abuela. Más información, lo VIP de Carmenac, discapacitado que ocuparon el lugar de lo famoso, son peu que tendrían muy difícil de otro modo admirar la majestuosa carroza de Lorey Mago a su paso por el centro neurálgico de la capital de España. La medida de Manuela Carmenac goza de una gran popularidad porque beneficia a lo más desfavorecido, a las inocentes sonrisas de niños que esperan la Navidad con la gana de quien espera el sonido del timbre del recreo. La primera fila de la cabalgata en Madrid, reservada para discapacitado Álvaro Menguito para 2018. El Ayuntamiento de Madrid ha reforzado la medida de seguridad para el evento más esperado de Euro. Informan desde el consistorio a El Español. Se aplicará el protocolo para grandes eventos, se restringirá la circulación y habrá más dispositivo policial. Medida especial por Navidad. La seguridad en la capital ya se reforzó a principio de esta fiesta. Se colocaron diversas cámaras de tráfico en distintos puntos de la ciudad y se restringió la circulación a la furgoneta. El modo operandi es muy similar al de otro multitudinario acto que ha acogido la ciudad, como el World Prix de Madrid, puesto que se aplicarán la medida establecida en el protocolo para grandes eventos. Para poder saludar a Lorey Mago y coger al de los dulces que repartiront à bras que pasar contrôle d'accès que incluiront registro de pertenencia. Más información. Extreman la medida de seguridad en la cabalgata de Lorey Mago. La tradición de que lo mejor hacia interfirant para lo cargo público, nobleza y personalidad fut impulsada por Alberto Ruiz Gallardón durante su época como alcalde. Ana Botella, su sucesora, continuó con la tradición y en 2015 repartió 1205 invitaciones. Pero Manuela Carmenac, para ganar la alcaldía capitalina el mismo año, decidió que lo nuevo VIP sería lo en otro momento era excluido, que la zona de fácil y cómodo acceso serían para los niños con discapacidad. Que, en definitiva, la Navidad son de todo y que había que democratizar la ilusión de cinquième a Su Majestad d'Oriente. Luis Alfonso de Borbón, su mujer Margarita Verga y la socialité Palomas Segrel en la cabalgata en 2013. Que la cabalgata está abierta a todo el público y esa zona donde los famosos podían verla sentado y sin necesidad de guardar cola como el resto de madrileños ha destinado a instalar más grada para los madrileños y se ha reservado una zona para personas con discapacidad a la que se ha repartido invitación, comentaban desde el Ayuntamiento de Madrid a El Español el pasado curso. Más información. Carmenac fulmina de nuevo a lo famoso de la cabalgata y evitará el ridículo de Lorey.